Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 está a poco menos de un año de distancia y hasta la fecha apenas un cuarto del cupo mundialista se ha llenado. Brasil, México, Bélgica, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y por supuesto el anfitrión Rusia son los únicos equipos que se han clasificado a la cita mundialista. Con un par de fechas FIFA por jugarse y con la siguiente a disputarse justamente este fin de semana, siendo la que verá el mayor número de clasificados tratándose de una jornada donde podríamos tener hasta 18 nuevos equipos mundialistas, creo que es bastante seguro preguntarse qué necesita cada equipo para asistir a la próxima cita mundialista. En este video estaré analizando lo que necesita cada selección para asistir a la Copa Mundial del próximo año. Solo quiero hacer un paréntesis aquí y decir que en este video únicamente voy a analizar las oportunidades realistas de clasificación. Por poner un ejemplo, Trinidad y Tobago aún cuenta con posibilidades matemáticas de clasificarse al mundial, sin embargo sus probabilidades realistas son casi cero, debido a que requiere de una combinación de resultados muy difícil, aparte que enfrenta en las últimas fechas a México en el Estadio Azteca y a Estados Unidos en calidad de local. Además de eso, dividiré el video en dos partes, debido a que de otra forma el mismo sería demasiado largo. En esta primera parte analizaré las probabilidades que tienen los equipos europeos y en la segunda analizaré CONCACAF, CONMEBOL y la CAF. Sin más que decir, vamos a comenzar. Pero antes creo que tengo que empezar explicando el formato de clasificación para la Copa Mundial por parte de la UEFA. Primero que nada, con la adición de Kosovo y Gibraltar ahora se tienen 9 grupos de 6 equipos cada uno. De esos 9 grupos se obtienen 9 clasificados directos a la Copa Mundial y los 8 mejores segundos de cada grupo van a la repesca europea. Ahora estas adiciones hubieran supuesto un respiro enorme a la hora de analizar esta confederación. En clasificaciones pasadas se tenían siempre uno o dos grupos con menor cantidad de equipos, lo cual obliga a que a la hora de decidir los 8 clasificados a la repesca se tenía que descontar la serie final en contra del equipo que haya terminado en el último de grupo. En muchos de estos casos, esto suponía la reducción de 6 puntos y una diferencia de hasta más 10, debido a que los últimos de grupo podían ser equipos como San Marino o Liechtenstein o Andorra. Hoy en día los grupos son parejos, por lo que no debería ser necesario aplicar reducción de puntos al final de la clasificación. Sin embargo, estos se siguen aplicando muy seguramente a que Kosovo y Gibraltar fueron inclusiones de última hora a la competición. Los criterios de desempate para la clasificación al mundial en Europa son diferencia de goles, número de goles anotados, marcadores directos entre ambos equipos empatados, esto incluye los puntos previos, además del gol de visitante, y en caso de que todos esos criterios estén empatados, se tendría un partido de desempate en campo neutral para decidir al equipo ganador. Empezando con el grupo de la competición tenemos a Francia con 17 puntos y diferencia de goles de más 10, Suecia con 16 puntos y diferencia de goles de más 11 y Holanda con 13 puntos y diferencia de goles de más 5. Bulgaria también está ahí, pero su diferencia de puntos con Suecia es de 4 unidades. Y el siguiente partido de los suecos es Luxemburgo de local, así que creo que es bastante seguro decir que los búlgaros están fuera de la Copa Mundial. Digo, eso pasa cuando pierdes todos tus juegos de visitante. Ahora es este mismo factor el que casi asegura la eliminación de Holanda de la Copa Mundial. Si el primer criterio de desempate fuese resultado entre ambos equipos, Holanda tendría que derrotar a Bielorrusia y a Suecia en el último partido. Sin embargo, como ya dijimos, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles. Por si fuera poco que Holanda tuviese una diferencia de goles de 6 goles menor que la de Suecia, como ya dijimos, el próximo partido de Suecia es en contra de Luxemburgo, en el Friends Arena, además de todas las cosas, por lo que es de asumir que su diferencia de goles va a crecer demasiado en el siguiente partido. Holanda por su parte enfrenta a Bielorrusia, que además de que es un oponente un poco más difícil que Luxemburgo, lo hace en calidad de visitante. Sin embargo, si Holanda logra ganar por aunque sea un gol más a Bielorrusia que lo que Suecia derrota al conjunto de Luxemburgo, podría tener una probabilidad venciendo al conjunto de Suecia en el último partido por diferencia de 3 goles. Por otro lado tenemos al líder de grupo, Francia. Los franceses tienen un punto más que Suecia, pero es aquí donde puede entrar Bulgaria. Bulgaria, como ya dijimos, no ha hecho puntos de visitante, sin embargo tiene 12 de 12 posibles de local, más que cualquier otro equipo en el mismo grupo. Y sí, esto incluye victorias en contra del conjunto de Holanda y en contra del conjunto de Suecia. Una derrota o inclusive un empate de Francia en este partido podría mandarlo al segundo lugar del mismo grupo en caso de que Suecia gane al conjunto de Luxemburgo. Si Suecia hace inclusive una más y derrota al conjunto de Holanda en el último partido, Francia estaría obligado a jugar la repesca. El último partido de Francia se ve bastante sencillo, recibe en el Stade de France a Bielorrusia, por lo cual es casi seguro que obtendrá los 3 puntos en este partido. En ese grupo no hay un factor común como tal, pero sí hay dos partidos que decidirán prácticamente todo, como ya mencioné, es Bulgaria en contra de Francia en la jornada 9 y Holanda en contra del conjunto de Suecia en la jornada 10. En el grupo B de la clasificación, este grupo ya tiene sus dos representantes, que son Suiza con 24 puntos producto de 8 victorias y Portugal, que tiene 21 puntos productos de 7 victorias y una derrota. Sin embargo, a diferencia de Holanda, Portugal depende del mismo para clasificarse.
Enfrentan en la última jornada al conjunto de Suiza en el Estadio de la Luz y su diferencia de goles es mucho mejor al conjunto suizo, por lo cual en caso de que ambos equipos ganen su partido de la jornada 9, Portugal únicamente tendría que vencer a Suiza en el Estadio de la Luz para clasificarse directo a la Copa del Mundo. El grupo C es el que más está cercano a estar definido. Alemania e Irlanda del Norte ya han eliminado a todos los equipos de su grupo y la siguiente jornada justamente enfrenta a germanos en contra de norirlandeses en el Estadio de Irlanda del Norte. Alemania solamente necesita un punto, ya sea en contra de Irlanda del Norte o ya sea en contra de Azerbaiyán en cancha local. La única forma en la que Irlanda del Norte puede clasificar directo al Mundial es si Alemania pierde sus dos partidos restantes, además de que Irlanda su último partido también lo gana. En el grupo D hay múltiples equipos que se pueden clasificar, empezando desde la República de Irlanda, que tiene 13 puntos, tendrá un primer partido sencillo, recibe a Moldavia en Dublín, sin embargo cierra en el último partido en contra de Gales. El equipo de Gareth Bale por su parte en el penúltimo partido tendrá que visitar la cancha de Georgia, se espera que consigan 3 puntos, sin embargo el récord de empates de Gales en esta misma competición hace ver esa situación un poco más difícil de lo que debería, sin embargo se espera, como ya dije, que Gales obtenga la victoria sin problemas. Esperando que ambos equipos logren los 3 puntos en su primer partido, todo dependerá de este último para saber quién va a ser el segundo del grupo. Sin embargo, este es un grupo donde ser segundo no asegura su pase como mejor segundo a la repesca. Gales en este momento es el peor segundo lugar con 8 puntos, después de la reducción de puntos por sus partidos en contra de Moldavia, por lo que no participaría en el repechaje europeo el día de hoy. Gales está casi obligado a derrotar en la última jornada al conjunto de Irlanda, al mismo tiempo que Irlanda también está obligado a derrotar a Gales en el último encuentro si es que alguno de los dos quiere clasificarse a la repesca europea. Serbia es primer lugar del grupo, momentáneamente, tiene 18 puntos y 2 partidos bastante cómodos para terminar. Es casi seguro que Serbia va a ser el líder en este grupo D. En caso de que llegue a conseguir un empate y una derrota, que es el peor de los casos, un empate entre Gales e Irlanda en la última jornada también clasifica directo a los serbios a la Copa del Mundo. Ahora en el grupo E tenemos un caso bastante interesante. Montenegro y Dinamarca están momentáneamente empatados en puntos, diferencia de goles y goles anotados. El primer partido entre ambas selecciones terminó con victoria de Montenegro, 1-0 en suelo danés, por lo que cualquier victoria o empate de Montenegro prácticamente lo clasificaría al Mundial. O, ese sería el caso, de no ser por el último partido de Montenegro, enfrentan en calidad de visitante en Varsovia al conjunto de Polonia. Si el conjunto de Montenegro no logra sacar los puntos en contra de Polonia, le daría oportunidad sin problemas a Dinamarca para clasificarse en su lugar. Sin embargo, en caso de que Montenegro llegue a vencer al conjunto de Polonia, no solamente estaría eliminando a Dinamarca, sino que estaría potencialmente mandando a Polonia como segundo de grupo, debido a que su diferencia de goles es por el momento mejor a la del conjunto de Polonia. Polonia depende del encuentro directo contra Montenegro y no tanto de su partido en contra de Armenia. Un empate contra los montenegrinos combinado con una victoria en el suelo armenio clasificaría automáticamente a los del Robert Lewandowski a la Copa del Mundo. En caso de que Dinamarca logre sacar la victoria en casa de Montenegro, dependería de sí mismo y su partido contra Rumania para clasificarse al repechaje, y en caso de que Montenegro además derrote al conjunto de Polonia, Dinamarca podría clasificarse directo a la Copa del Mundo. En el grupo F hay probabilidades para 4 equipos, pero son 2 los que realmente tienen la ventaja. Inglaterra no es un factor determinante en este grupo, puesto que solamente enfrenta a uno de los otros 3 involucrados de la clasificación, que es Eslovenia. Una victoria en cualquiera de los otros 2 partidos restantes de Inglaterra lo pone directo en la Copa del Mundo. Eslovaquia tiene un camino fácil y al mismo tiempo difícil. El partido decisivo de los eslovacos se dará este 5 de octubre cuando visiten a Escocia, el mismo marcador que, considerando el oponente de Eslovenia, bien podría asegurarles el segundo lugar anticipadamente. Sin embargo, aquí es donde tenemos que hacer un hincapié y hablar otra vez de los segundos lugares. Si se da el caso que dijimos y Eslovaquia vence a Escocia mientras que Inglaterra vence a Eslovenia, el último partido de Eslovaquia literalmente no sirve de nada, pues es en contra de Malta, que como vemos en la tabla está presente en el último lugar y a menos que ocurra un milagro se va a quedar ahí. Por lo que en el último partido Eslovaquia no podría bajar o subir del segundo puesto de su grupo, ni tampoco podría sumar o perder puntos en la tabla de segundos lugares. Además del hecho de que si el conjunto de Gales e Irlanda llegan a empatar su partido, prácticamente estarían asegurando su clasificación como uno de los mejores segundos. El grupo G es bastante sencillo, es igual que el grupo C. En este hay un equipo que necesita únicamente una victoria para clasificar directo a la Copa del Mundo, en este caso es España, y un segundo equipo que requiere únicamente de un solo punto para clasificarse al repechaje en 2 partidos restantes, que en este caso es Italia. Italia en las últimas jornadas recibe a Macedonia y visita a Albania. España juega primero en su país en contra de Albania y después visita Israel. Así que es bastante seguro decir que este grupo se terminó desde la jornada 7. El grupo H es el único de la clasificación europea donde ya se tiene un clasificado a la Copa Mundial, este es el caso de Bélgica. Los belgas no tardaron demasiado, obtuvieron 22 puntos y aseguraron su lugar en Rusia 2018. A pesar de tener una cantidad similar de puntos entre el segundo y el tercer lugar en este grupo, todavía hay uno que tiene una enorme ventaja sobre el otro. Esto debido a que el primer partido de Bosnia en esta última fecha es en contra de Bélgica.
Es en la jornada 9 donde vamos a saber si el conjunto de Bosnia va a ir o no a la Copa del Mundo, por lo menos por vía de repechaje. Ahora, Bosnia depende técnicamente de sí mismos, pero no importa si el equipo de Grecia deja ir puntos en sus partidos restantes. Si no logra vencer al conjunto de Bélgica, en la tabla de segundos lugares seguramente no les va a alcanzar. Grecia por su parte tiene únicamente una tarea: vencer a Chipre en calidad de visitante y vencer a Gibraltar en calidad local. El segundo partido no suena tan complicado, de hecho no suena nada complicado, pero es Chipre el que debería analizar un poco más el conjunto de Grecia, debido a que este es el equipo por el cual Bosnia está en la situación en la que está en estos momentos. Si Grecia deja ir puntos, ya sea en contra de Chipre o en contra del conjunto de Gibraltar, tampoco le alcanzaría en la tabla de segundos lugares para la Copa del Mundo. Por último tenemos el grupo I, por mucho el más competitivo de la clasificación europea, con dos equipos, en este caso Croacia e Islandia, codo a codo buscando la clasificación directa, y otros dos equipos buscando la clasificación a la repesca, en este caso Ucrania y Turquía. Croacia con 16 puntos y diferencia de goles de más 9 es líder del grupo sobre Islandia, que tiene la misma cantidad de puntos pero una diferencia de goles de más 4. Ucrania y Turquía tienen la misma diferencia de goles pero apenas 14 puntos. Lo único que separa a ambos es un solo gol de diferencia, poniendo a Turquía sobre el conjunto de Ucrania. Comenzando por Croacia, vemos que recibe a Finlandia en Zagreb y cierra visitando a Ucrania en Kiev. Islandia por su parte primero visita a Turquía y cierra en contra de Kosovo. Ucrania visita a Kosovo primero y, como ya dijimos, cierra en contra de Croacia, mientras que Turquía abre en contra de Islandia y cierra en contra de Finlandia. Podemos apreciar, ninguno tiene la ventaja en lo más mínimo. Podríamos tomar en cuenta que Croacia e Islandia tienen la ventaja en el grupo, pero estos se enfrentan a los otros dos equipos en calidad visitante en las últimas fechas. Los encuentros directos de Turquía en contra de Islandia y Ucrania en contra de Croacia obviamente son los encuentros a anotar en este grupo. Si Turquía y Ucrania ambos ganan su respectivo partido, dependerá de quién gane por mayor marcador su partido restante, en donde Ucrania tiene ventaja pues enfrenta en la última jornada a Kosovo. Sin embargo, si llegan a empatar esos partidos, Croacia e Islandia tendrán la vía directa para clasificarse a la Copa Mundial, y es aquí donde Islandia va a tener que aplicar todo su arsenal ofensivo para vencer por la mayor cantidad de goles al conjunto de Kosovo si quiere clasificarse de manera directa a la Copa Mundial de la FIFA. Si uno de los equipos que lidera gana su partido y el otro pierde, estate seguro que el equipo que haya liderado y ganado vaya al Mundial directo, y el equipo que no lideraba pero también ganó vaya al repechaje. Realmente la clasificación europea en cierto punto se encuentra más cerrada que otros años, lo cual es bastante bueno. Eso quiere decir que hay más competencia. Si tuviera que predecir cuáles son las nuevas selecciones que se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, yo diría que son Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica, y en el último grupo me voy a reservar pronóstico. Créanme, este grupo es muy competitivo y aparte está demasiado cerrado como para dar un pronóstico viable. Les recuerdo, esta es la primera parte de un video donde analizo tanto equipos de la UEFA como CONCACAF, CONMEBOL y la CAF. Si quieren ver ese otro video, lo voy a dejar el link en la descripción del mismo. Si les gustó este video, no olviden tampoco darle like y suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones cuando suba otro video. Sin más que decir, les ha hablado Carlos Lara y me despido.